Ok, bien. em, el tema que quiero partir hoy día es ya meterme un poco más de lleno en algunos conceptos de hidrología, y, pero vinculada, como les decía anteriormente, con el tema de ambiente. Aquí hay algunas ideas que voy a ir repitiéndolas permanentemente, entonces no es que esté tatita y esté repitiendo ideas, sino que son conceptos clave de la asignatura que los voy mencionando cada rato, por si acaso. Eh, Déjame cambiarla. Ahí está. Una de las cosas que me carga esta plataforma es que se me ponen estos avisos en la mitad de la pantalla que siempre me perturban, ¿no? Bien. Bueno, proceso hidrológico. Aquí está un repaso de hidrología, así que básicamente hay muchas cosas que ya le hemos hablado, pero básicamente vamos a ver la componente de la hidrología, que es la transformación entre precipitación y escorrentía. Y eso lo analizamos a través de los modelos hidrológicos. Entonces, nosotros teníamos un, un esquema que funcionó durante muchos años, este esquema, que es el esquema generado, propuesto por el Servicio Geológico de Estados Unidos, en que teníamos una visión artística del ciclo hidrológico, en que, bueno, parte como cualquier ciclo, pero aquí me gusta hacerlo a partir desde el océano, con la evapotranspiración, su conversión en agua, en la atmósfera, en nubes, y la parte que estamos hablando de la hidrología, que es todo el proceso de escorrentía terrestre, esto de acá. Entonces, este dibujo era bastante interesante, pero se ha ido actualizando, y en realidad se actualizó después bastante después, debo decir, de la redefinición de hidrología, porque esta es la redefinición de hidrología que se hizo el año 2003 y que se expandió hacia la componente social. Ahora, aquí hay algo que es tan interesante. Yo no sé qué tan a caballo están ustedes con el tema de la década hidrológica, pero eh, hidrológica science. Em, Nosotros, la gente que trabajamos en hidrología, se agrupa en la Asociación Internacional de Ciencia Hidrológica. Lo invito a inscribirse, es gratis por si acaso. Yo estoy inscrito hace una pila de años. Y, y ahí se hacen discusiones y se han ido generando focos en investigación. Y ese periodo en el cual se genera poco de investigación sobre un cierto tema se llama década hidrológica internacional. Entonces, entre el año 2003 y el 2012, que justo calza con esta redefinición de la hidrología, se generó la primera década internacional, que era sobre predicción. Después vino el cambio en hidrología y sociedad. Se fijan, importante, cambio en hidrología y sociedad. Y ahora estamos hablando de buscar soluciones en un mundo emergente.
O sea, buscando soluciones para la gente en un mundo permanentemente de cambio, eso lo dije más recién. Es interesante el concepto, chiquillos, porque estamos hablando de soluciones para la gente, o sea, no estamos en un concepto realmente de contribución. Entonces, pero lo que es interesante a mi juicio es la evolución que refleja esto, en el sentido de que viene bien consistente con la evolución de la hidrología cuando empezamos a ver la relación con el ambiente y la relación con los seres vivos, y aparecen primero la primera década internacional sobre predicción en cuencas no controladas, todo lo que era estimación de caudales, y después cambio en hidrología y sociedad. Entonces, la ciencia ha ido evolucionando también a entender de que la hidrología está íntimamente ligada con el ser humano y la sociedad. Y esta evolución afecta también nuestros enfoques de trabajo. Y esta es una forma de reflejar eso. Entonces, cuando, cuando avanzamos, resulta que también avanza la conceptualización y eso nos lleva a algunos cambios en los símbolos. Entonces, el Servicio Geológico de Estados Unidos abandonó esta imagen del ciclo hidrológico y el año pasado desarrolló esta nueva imagen del ciclo hidrológico que la tengo en un archivo aquí en PDF. Y se me arrancó, denme un segundo, porque quiero abrir el PDF porque realmente es impresionante el nivel de zoom que toma esta imagen. Sí, esta es una imagen. Entonces, esto es muy interesante porque empieza a incluir dentro del ciclo hidrológico el efecto del ser humano. Y el después de la imagen, cómo está hecha, o sea, la calidad de la ilustración. Entonces, tenemos, por ejemplo, el fracking aquí. Miren, no sé si me acabo de dar cuenta, no me había dado cuenta que aquí tenemos el fracking metido dentro del ciclo hidrológico. ¿Ustedes saben qué es lo que es fracking o no? No, ¿Saben qué es lo que profe, es fracking? nunca lo había escuchado. ¿No? No. Eh, el fracking es una técnica para extraer gas desde la roca. Entonces construyen estos pozos de inyección bastante profundos, y se usa mucho en Estados Unidos, y se construye un pozo de esta misma forma, miren, ahí está. Entonces perfora, 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 y llega a la roca más abajo, y de ahí le meten explosivos con una mezcla Profe, de no agua está y... mostrando la imagen. Perdón, 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 perdón. ¿Qué me pasa eso? Sí, perdón. Sí. Ahí viene. ¿Sí? Sí, ahora sí. Sí. Entonces, lo que ocurre con el fracking es que se construye un pozo, se usa la tecnología de perforación de pozos de petróleo, pero si llega a rocas que contienen, son rocas de sedimentos marinos. Por ejemplo, toda la parte central de Estados Unidos fue un océano hace algunos millones de años. Entonces tienen rocas con restos de sedimentos marinos. Entonces se identificaron que esa roca tenía entre sus componentes gas natural, pero estaba atrapado en la roca. Entonces para poder liberarlo se hace una explosión controlada. Entonces por eso es que se llama fracking, por las fracturas que se generan acá. Y estas fracturas empiezan a liberar gas y vuelve el gas, pero como se usa agua, también se queda un residuo de agua que es el que está aquí.
que es que ha generado problemas ambientales en realidad. Bueno, hay gente que acusa de que se producen pequeños temblores. Son temblores grado 2 que para nosotros no es nada, pero para la zona central de Estados Unidos sí los perturba. Entonces, me llamó mucho la atención ahora que incluso esta práctica se incorporó ya dentro del dibujo del ciclo biológico. Entonces, tenemos plantas de tratamiento, de evolución. Esta puede ser una piscicultura. Aquí tenemos el uso industrial del agua, el uso agrícola, distintas perforaciones de distintos tipos de acuíferos. Aquí tenemos un acuífero que está sobreexplotado, miren cómo está dibujado. La recarga de agua subterránea en algunas zonas, en las partes más altas, el permafrost, las componentes de montaña. Bueno, aquí hay un embalse. Y así está como bastante más detallado el ciclo hidrológico, pero ya considerando la intervención del ser humano. Aquí están los salares del norte. Entonces, eso demuestra la evolución que estamos teniendo en el pensamiento en torno a la hidrología, porque ya estamos asimilando que son procesos complejos y que están relacionados con la intervención antrópica también. Entonces, es como bien interesante esto desde el punto de vista evolutivo del pensamiento, de la ciencia. Y básicamente, bueno, independiente de todo esto, el componente hidrológico siguen siendo los mismos, que son, van a ser una serie de elementos de almacenamiento que se conectan de alguna forma a través de flujo. Y eso es una descripción bastante simple de la hidrología, pero que es bastante útil. Y en el sentido que vamos a tener elementos de almacenamiento que van a entrar distintos, me gusta este dibujo que lo pillé una vez en internet, vamos a tener distintos tipos de flujos que entran y después se puede regular la salida. Eso es lo que hace un sistema de almacenamiento. Y, y vamos a tener flujos entre el elemento de almacenamiento, como por ejemplo la generación de escorrentía directa, que cuando hay una lluvia, está lloviendo y el suelo se satura, no es posible seguir almacenando agua en el suelo y el excedente de agua simplemente empieza a escurrir. Esta foto es de una crecida del año 2014, 2004, perdón, 2004. Entonces, algunos elementos de almacenamiento que vamos a tener elementos de almacenamiento en las nieves, los glaciares, en la montaña, en agua subterránea y en el suelo y en los ríos. Entonces, esto yo lo puedo generar en un esquema conceptual, que es generalmente lo que voy dibujando en la pizarra, pero afortunadamente tengo un programa gráfico aquí. Entonces voy a tener estos tipos de almacenamiento. En primer lugar, simplemente porque está más arriba, coloco un segundo, porque justo tengo esta cuestión ahí. Coloco el almacenamiento nidal. Después puedo tener el suelo como un sistema de almacenamiento. Y voy a cambiar el color al suelo para que coloque color suelo. Otro sistema de almacenamiento complejo va a ser el agua subterránea. Y un último sistema de almacenamiento van a ser los ríos, lagos y embalses, que es el sistema de agua superficial. Es bonito conceptual, lo hago siempre. Y esto de alguna forma lo vamos a ir vinculando a través de flujos, que van a ser flujos que van a venir eh, recargando el sistema directamente a través de, por ejemplo, en este caso tendríamos la nieve o la lluvia que recarga sobre el suelo. Y después vamos a tener el de hielo. Y el de hielo va a tener algunas componentes interesantes, porque por ejemplo va a haber un de hielo
que va a ir directamente a los cauces superficiales, pero vamos a tener otra componente de hielo que en algunos casos va a infiltrar directamente y va a recargar el agua subterránea. En algunos sistemas de montaña eso ocurre. Vamos a tener la infiltración de la lluvia y eso se transforma en recarga de agua subterránea. Y también vamos a tener infiltración desde los cauces al acuífero y desde los acuíferos a los cauces. Entonces tenemos una serie de flujos que se van produciendo y que los podemos ir complejizando en la medida que queramos seguir estudiando. Aquí, antes de que el Diego se enoje conmigo, también vamos a tener flujos de salida, que va a ser la evapotranspiración, ¿no es cierto? Me quedo una ensalada de raya aquí, así que le voy a colocar otro color. Pero aquí vamos a tener también la evapotranspiración, que le vamos a cambiar el color. Me imagino la evapotranspiración en verde. Entonces tenemos flujos de ingresos, salida del sistema. También podríamos tener, que en un caso puede ser importante, la sublimación, que puede ser importante en nuestros depósitos de nieve, sobre todo cuando sopla el puelche. Entonces vamos teniendo esta serie de elementos de almacenamiento que están conectados. Y eso va a ocurrir cuando, por ejemplo, la tasa de lluvia es superior a la infiltración de suelo, genera escorrentía directa y tenemos almacenamiento. Entonces, uno en sistema de almacenamiento son los sistemas de montaña, donde ahí vamos a tener almacenamiento nodal. Y la escorrentía que genera el derretimiento de nieve es lo que es una componente muy importante de producción de agua durante los meses de primavera, verano y otoño, dependiendo de la cuenca. Aquí en la cuenca del Itata no, pero en el Maipo sí se mantiene hasta el otoño. Entonces, aquí hay algo interesante, que es que dependiendo de las características de la cuenca, es la fecha del derretimiento nival. Esto a mí me perturbó harto tiempo, porque yo cuando vivía en Viña estaba acostumbrado a que el deshielo fuera a finales de diciembre. Cuando llegué a Chillán, aquí el deshielo era en octubre. Entonces no entendía la diferencia. Después, claro, me, me di cuenta en algún minuto que la diferencia es que la cuenca de la Concagua, el manto nidal, va desde los 3.000 metros a los casi 6.000 metros. En cambio, en la cuenca de Ñuble, el manto nidal está alrededor de los 2.000 metros. Entonces se derrite mucho antes porque es más pequeño y está menos cota. Entonces cada componente tiene su característica y eso hace de que en nuestra zona el aporte mineral se acaba relativamente en el verano y eso es lo que los agricultores le llaman que cuando se cae el río. Tenemos algunos glaciares que se han ido disminuyendo. Es cosa de ver aquí la Sierra de Yuda, cómo se ha ido disminuyendo a lo largo de los años. Ahora, el tema de la disminución de la cota de nieve es un tema complejo. Está en una diapositiva que le saqué de Roberto Pizarro, que se la uso siempre, porque básicamente nos va a quitar una componente de almacenamiento y eso nos va a traer como consecuencia lo que pasó el año pasado con los sistemas frontales estos que tuvimos, en que las crecidas aumentaron de tamaño porque llovió en zonas donde nevaban. Ahí uno de los problemas que ocurrió fue incluso hasta hubo un aluvión en la zona del Valle de Aguas Calientes, donde normalmente hay nieve. Eh, el año pasado fue muy extraño en ese sentido, porque hubo nieve, pero hubo nieve entre septiembre y octubre, cosa que normalmente no la esperábamos. Fue bien anormal dentro del promedio el año 2023. Otro sistema de almacenamiento que corresponde a esta parte del esquema que estaba haciendo, esta parte de aquí,
No sé si ven mi cursor, pero me refiero aquí a la imagen de la derecha de la pantalla. Son los almacenamientos en ríos, lagos, pero incluso también puede llegar a ser en lagunas y en humedales. Entonces el almacenamiento superficial. Y ahí también tenemos un tema de manejo antrópico, lo que pasó con el lago Laja, por ejemplo, que errores de gestión, o no errores, sino que malas premisas de gestión nos llevaron prácticamente a vaciar el lago Laja. Y el almacenamiento en agua subterránea, que es lo que yo trabajo principalmente, y ahí vamos a tener acuíferos de montaña en roca fracturada, como ese que está ahí descargándose, y el acuífero poroso. Entonces, esos son los sistemas de almacenamiento. Ahora, el almacenamiento son nuestras cuentas de ahorro, y en ese sentido el agua subterránea ha sido uno de los sistemas de almacenamiento que hemos usado, y que es estratégico en el sentido porque yo hago el pozo exactamente donde tengo la demanda. Esa es una característica particular, porque en el caso de ríos, lagos, tengo que construir un canal. En cambio, el pozo yo lo hago donde quiero colocar la bomba, donde voy a colocar el estanque. Por ejemplo, los pozos de agua potable del río están hechos al lado del estanque, porque ahí tienen la energía eléctrica y se conectan inmediatamente a la red. Entonces está el agua subterránea. Estos son algunos dibujos que me quedaron del apunte de clase de agua subterránea. Una de las cosas interesantes del agua subterránea son que es la heterogeneidad. Y ahí sí que tenemos un temazo, porque vamos a tener distintos tipos de, de acuíferos libres, por ejemplo, que se conectan con un cuerpo de agua, que hay una conectividad hidrológica, pero también tenemos acuíferos confinados que vienen con una recarga desde muy alto y descargan mucho más abajo. Un ejemplo de eso aquí local es el caso de Chillán. Es que nosotros tenemos distintas unidades de acuíferos. Tenemos acuíferos superficiales, que son los que explotan los pozos nores que tenemos acá, pero también tenemos acuíferos subterráneos bastante... Nosotros conocemos más o menos hasta los 250 metros de profundidad, porque es la profundidad que tienen los pozos. La profundidad de lleno en nuestra zona se estima alrededor de 1000 metros, 1500 metros. Hay varias estimaciones dando vuelta. Ahora se va a estar haciendo un estudio nuevo al respecto, de geofísica. Todavía no tenemos claro cuál es la profundidad del sistema, pero lo que se usa efectivamente es hasta 200 metros. Entonces nosotros acá en Chillán, por ejemplo, tenemos varios pozos de 200 metros que perforan distintas capas de acuífero, y ahí ocurren cosas interesantes, como que hay un acuífero que está a 100 metros de profundidad, que es el acuífero que entrega esta agua. Eh, yo tengo unas muestras de suelo de un perfil longitudinal de un pozo, eso se los quiero mostrar porque realmente es impresionante ver cómo van cambiando las características del material que está a lo largo en la medida que excava un pozo. Entonces eso demuestra que hay una heterogeneidad bastante grande, y todo lo que es el acuífero superficial es lo que se conecta inmediatamente con los cursos de agua, con el río Ñuble en este caso, esto va a ir a drenar subterráneamente hacia el río Chillán y hacia el río Ñuble. Pero el acuífero 3 y el acuífero 4 y el acuífero 5 en realidad no tenemos muy claro. Yo pienso que también va a terminar en el río Itata y en confluencia, de alguna forma se va a encontrar en contacto con la roca por aquí, y va a producirse una surgencia de agua subterránea en el Itata. Esa es una de las cosas que nunca me dio. En otras zonas donde hay roca se produce un almacenamiento de agua en acuíferos rocosos, fracturados,
Esta era una imagen antigua, pero yo me he encontrado con acuíferos fracturados en la cordillera de los Andes, y esta imagen de acá refleja un acuífero fracturado en la cordillera de la costa, donde voy a tener distintas propiedades y distintos sistemas de almacenamiento, y esto es súper complejo, porque hay pozos que van a captar agua y un pozo idéntico que no tomó la factura y va a, a estar seco. Eh, Esta cuestión es tan entretenida, chiquillos, bueno, después voy a hablar de las vertientes, pero que para el terremoto del 2010 se afectaron los campos de fractura. Entonces hubo pozos que quedaron secos, hubo pozos que recibieron más agua. Tengo una historia de un pozo en el Carmen que daba medio litro por segundo y después el terremoto está dando como 10 litros por segundo porque se activó una fractura y el pozo se empezó a llenar mucho más rápido. Y hay otras zonas como las termas de Gatillo, termas de Panimaya, que las vertientes que alimentaban las termas se secaron porque se desvió el agua. Porque imagínense con un terremoto lo que pasó con el cambio de fractura. Entonces, hay evidencias bien interesantes del impacto del terremoto en el agua subterránea. En Ningüe y en la cordillera de la costa hemos aprendido que hay otro tipo de almacenamiento muy superficial, muy de pequeña extensión, pero que afecta a la pequeña agricultura, que son los campos de fisura, que es almacenamiento de agua en las fisuras de suelo. Y eso genera pequeñas fuentes de agua que se usan en la agricultura familiar campesina en algunas zonas y alimentan pequeñas vertientes. Ahora, un tema importante dentro del ciclo hidrológico son las velocidades de escurrimiento. Cuando hablamos de la velocidad de escurrimiento, voy a tener un escurrimiento superficial y voy a tener escurrimiento subterráneo. Y ahí es importante tener presente siempre, y por eso que yo ocupo este esquema de aquí del la liebre y el caracol, que el agua superficial se mueve a una velocidad que nosotros podemos ver alrededor de 1 metro por segundo, un orden de magnitud. 0,1, 1 metro por segundo, pero el agua subterránea se mueve entre 0,1 y 1 metro por día. O sea, básicamente el agua subterránea es 100.000 veces más lenta que el agua superficial. Entonces, ahí hay un primer concepto importante en el sentido de que la mantención de los ecosistemas, la importancia de los flujos subterráneos en la mantención de los ecosistemas, porque estos flujos van a ser mucho más constantes, de una calidad más uniforme, y el ecosistema se acostumbra a ello. Entonces, por eso es que, por ejemplo, tengo humedales, como viéndome algunas imágenes por acá, y son imágenes que se me vienen en mente, entonces tengo que compartirla con ustedes, pero me acordé ahora del humedal del Salar de Llamara, en que aquí tengo estos sistemas de humedales que están acá, que están asociados a un salar, y estos evolucionaron con agua que viene desde el altiplano, moviéndose a través del sistema de agua subterránea y que toman una alta, alta salinidad. Esta cuestión es súper salina. Pero los bichos que viven aquí evolucionaron a esa calidad de agua. Entonces, cuando vino la medida de manejo ambiental, para compensar la existencia del salar de Llamara le metieron agua, pero el error fue que le metieron agua de muy buena calidad, de baja salinidad, y casi matan a todos estos bichos. Se alcanzó a salvar, pero estuvo bien por las cuerdas. Entonces, lo que ocurre es que como la descarga de agua subterránea es
asociada a procesos muy lentos, se empieza a producir una homologación del flujo y, y de, y de la calidad de agua. No está mal dicha la palabra homologación. Homologación, esto es como una convolución, o sea, se produce un amortiguamiento y eso hace que los flujos sean relativamente constantes y el ecosistema se acostumbra a eso. ¿Dónde está la flecha? Los sistemas de montaña también tienen su dinámica interesante. Aquí hay un sistema de montaña que nosotros lo hemos ido identificando relativamente recientemente, que son los sistemas volcánicos, que tengo distintos tipos de acuíferos asociados al volcán. Voy a tener acuíferos de agua fría, de la parte superior del volcán, y en la parte inferior están las magmas y ahí están los acuíferos de la cámara magmática que genera flujos de agua caliente. Y eso lo podemos ver aquí, por ejemplo, en el sistema volcánico Chillán. Ahora, los sistemas de roca fracturada también generan almacenamiento de agua y al ir vaciándose van a alimentar los ríos de montaña. Y este es un esquema que usamos para un paper que hizo Ricardo Yersun sobre los sistemas de recarga de agua en las cuencas montañas de la región de Coquimbo. Y este es del Víctor Parra, en que veíamos cómo íbamos funcionando con distintos sistemas de recarga y de vertientes de montaña. Entonces, actualmente yo estoy trabajando con una vertiente, que ya les voy a ir contando, yo creo que vamos a hacer una salida de terreno a eso. Estamos trabajando con una vertiente que tiene una recarga súper rápida porque tiene una zona de recarga aquí y una descarga muy, muy rápida. Esta es la famosa vertiente fría con la que he estado trabajando. Y vamos a ir a ver este sistema aquí Tenemos que organizarnos para ir a visitarlo aquí a las cancas en algún minuto. Y a lo mejor ese podríamos asociarlo con la campaña de instrumentación. Entonces, todo esto, tenemos sistemas que son bien complejos, van a ser cada uno distinto, van a tener, por ejemplo, distintas dinámicas, van a tener distintas cuencas, y ahí caemos con el tema de la escala. Y la escala de repente a mí me generó harto ruido cuando yo estaba haciendo el doctorado en el año 90, porque empezamos a combinar escala, porque nos engolosinamos con el tema de los sistemas de información geográfico, pero eso fue demasiado confuso. Lo que pasa es que dependiendo de lo que estamos estudiando, vamos a tener distintos tipos de escala. Por ejemplo, el Diego se está estudiando en un macetero. No me acuerdo bien en qué es lo que se trata de tu tesis, Diego, puedo equivocarme, pero si estamos estudiando la dinámica de los polímeros, ciertas reacciones químicas que pasan o asociadas a algunos elementos en la vecindad de una planta, tenemos una escala que es distinta a la escala si trabajo en una cuenca. Entonces, eso me va a significar integrar distintos tipos de procesos y estudiar con algunos grados de simplicidad no simplicidad de ser simplista, sino que simplificar las ecuaciones que controlan el proceso porque realmente me puedo enredar mucho. Entonces, cada vez que cambio de una escala a otra, tengo que analizar cuáles son los procesos y cómo los voy a modelar. Y hay que hacer mucha integración. Por eso que, por ejemplo, funciona bien la curva número en cierta escala y en otra escala no tiene sentido hablar de ella. Y la conectividad hidrológica es cómo se interactúan los ecosistemas, los distintos sistemas de almacenamiento con los ecosistemas, con los flujos estos que les mencionaba. Entonces, cuando volvíamos a esta imagen que tenía acá, aquí tenemos distintos elementos de almacenamiento que se van conectando. Pero eso me genera paisaje, me genera vida. Porque donde se produce esta conexión entre el agua subterránea y el río, es lo que se llama la zona hiporreica, y ahí hay una cierta
tipo de vida que ocurre ahí. Entonces empezamos a tener que la conectividad hidrológica me va definiendo los ecosistemas. Y voy a tener distintos tipos de ecosistemas asociados a la conectividad hidrológica, que sean dependiendo de estos flujos. Por eso es que el agua subterránea tiene este rol interesante, porque como es permanente en el tiempo, es más constante en cuanto a cantidad y calidad, el ecosistema empieza a depender de eso. Y al analizar el concepto de conectividad hidrológica, podemos empezar a modelarlo en forma más quizás simple para nosotros, pero podemos empezar a colocar ecuaciones de conservación de la masa y de flujo, y podemos asociar los procesos hidrológicos con la estabilidad del ecosistema. Esa es la idea de fondo que tiene esta filosofía de la asignatura. Entonces, ocurren cosas interesantes como aquí la respuesta de un estero frente al derretimiento nidal. Esto es algo que con la cuenca experimental que tiene Sebastián a lo mejor lo podríamos ir viendo. Entonces vamos viendo cómo la cuenca va a ir respondiendo a la dinámica de recarga y descarga de agua subterránea. Ahí tenemos también algunas imágenes de conectividad entre un río y el acuífero. ¿Se fijan cómo se empiezan a producir estas conexiones? Y resulta que aquí yo voy a tener ciertas características de los microorganismos. No me voy a ir a ese nivel de detalle porque no soy biólogo, microbiólogo, pero sí uno empieza a entender de que hay características de un ecosistema asociado a la zona hiporreica, hay otro ecosistema asociado a la zona ribereña, y así sucesivamente. Y el manejo humano empieza a afectar eso. Por ejemplo, en Nuevo México, el manejo de la acequia durante casi 300 años ha hecho que el ecosistema esté acostumbrado a eso. Entonces, si yo voy a revestir canales, a lo mejor voy a alterar el entorno local, porque estaba acostumbrado el ecosistema a que el canal perdiera agua. Lo mismo pasa en nuestro Valle Central. Entonces, hay ciertas decisiones y hay ciertos manejos que al final tienen un impacto y que se han simplificado durante mucho tiempo. Por ejemplo, la relación entre el río y los canales de riego controlaba la producción de los vides de Conchitoro que estaban aquí en este valle. Entonces, la interacción entre aguas superficiales y subterráneas, que son dos de los sistemas de almacenamiento, van controlando los flujos y van generando condiciones de estabilidad para distintos hábitats. Y eso nos lleva a la importancia ecológica, que es lo que he estado comentando, y nos lleva a los ecosistemas dependientes de aguas subterráneas, que son ecosistemas que tienen unas condiciones permanentes debido al flujo de agua subterránea y han evolucionado en torno a eso. Entonces, un ejemplo era este dibujo, esta foto que le mostraba del puquio del Salar de Llamara. Y esto es un ecosistema dependiente de agua subterránea. Con todas las limitaciones que tiene la calidad de agua, le genera las limitaciones del ecosistema, pero existe. Y hay vida asociada a esas características, que también tiene que ser protegida. Entonces, los humedales van a empezar a ser distintos tipos de ecosistemas en que voy a tener distintos tipos de humedales. Por ejemplo, el humedal costero de Mantagua. A ver, ¿dónde sale esta foto? Ahí está. El humedal costero de Mantagua es un humedal típico de la zona central de Chile, en que tengo una foto ¿no? de la mejorcita. Tengo una desembocadura de un río en que se genera la barrera de la playa, entonces se genera la- una laguna. Esto ocurre en casi todos nuestros ríos costeros,
y donde empiezan a haber nidificación de aves y hay distintos tipos de humedales, distintos tipos de especies, incluyendo amigas. Esto es interesante porque se generan condiciones de hábitat para distintos tipos de aves que están viviendo en este humedal. Entonces los humedales costeros tienen una importancia porque, por ejemplo, este de acá está cerca de la ciudad de Concón y es un lugar de mucha diversidad que está siendo amenazado por el cambio de uso suelo principalmente. Entonces tenemos, aquí más cerca tenemos el humedal de Taucú, que también es un lugar donde podemos ir a andar en kayak, que ahí estoy con mi hija andando en kayak, pero tenemos diversidad y tenemos eh, un valor de servicio ecosistémico. Y esto asociado a la descarga de agua que tiene el estero de Taucú, que me va a generar esta laguna en desembocadura y me genera un humedal costero. Nosotros tenemos el tema de los humedales costeros, hay harto trabajo, les voy a subir un libro sobre humedales costeros y hay bastante trabajo que se está haciendo en la protección de estos cuerpos del agua. Otro tipo de humedales son las vegas magallánicas, por ejemplo, que son, con la Carla trabajamos, le prometí una visita, al final por la pandemia no pude viajar, pero tenemos las vegas magallánicas, que son lugares donde, esto está en invierno esta foto, pero aquí se almacena agua y genera una mantención de los suelos y, perdón, una mayor producción agrícola y etcétera. Entonces tenemos distintos tipos de ecosistemas, después voy a profundizar un poquito más sobre los humedales, pero vamos a ver que las características de los humedales son bien similares. Yo he tenido la foto de recorrer a estos tipos de distintos humedales, o sea, la fortuna de recorrer a estos tipos de distintos humedales y siempre el balance hídrico es más o menos similar y el comportamiento es relativamente similar, desde los páramos tropicales hasta las vegas magallánicas. De hecho, ese era el título del libro que quiero escribir algún día. Entonces, estos son ecosistemas dependientes de aguas subterráneas. Este es el nacimiento de una quebrada en el norte, una humedal. Entonces, cuando nace una quebrada, aquí podemos ver que donde empieza a haber afloramiento de agua, se empieza a generar vida. Y, y esto no es casualidad, empieza a ocurrir porque en ese momento se produce una conexión hidrológica en que el agua subterránea aflora. Esta es la quebrada de Camar, después les voy a explicar un poquito más detalle cómo funciona, pero es un caso de estudio bien interesante que estamos teniendo ahora con la gente de agronomía. Entonces, en general, vamos a tener estos ecosistemas dependientes de agua subterránea, que le llamamos EDA. Ustedes pueden leer con calma esto, se las voy a subir la actualización al Canvas para que la tengan. Y son vulnerables porque resulta que se adaptaron a un flujo de agua permanente, de calidad permanente, pero la intervención antrópica afecta este equilibrio y se secó la laguna de Culeo por esa razón. Entonces tenemos un distintos cuerpos de agua que han sido afectados por una combinación de razones. Y esto nos va a afectar la calidad de vida. Ahora, un tipo de ecosistema dependiente que a mí me encanta, por eso tengo un capítulo, son las vertientes o los manantiales. Traduzco de chileno al español a Maday. Los manantiales son afloramientos naturales de agua subterránea. Yo en lo personal tengo, y esto fue suerte, ¿no? Porque en algún minuto me tocó viajar a Jordania y iba en una salida de terreno y el guía nos dice, oye, me empezó a decir que fuera a ver una vertiente. Y dije, voy a ir a ver el manantial y después caché que lo que se estaba refiriendo el guía era a la vertiente de Moisés, donde Moisés golpeó la piedra
y abrí una vertiente y tuve la posibilidad de visitar esa vertiente que hace 3.000 años que va gente a visitar la vertiente de Moisés, allá en Jordania. O sea, fue espectacular para mí estar en una vertiente que hace 3.000 años hay gente que va a visitarla en peregrinación. Yo fui de pura suerte, pero estuve ahí. Pero las vertientes parecen lugares mágicos, ¿se fijan? Entonces genera un afloramiento de agua. Yo las puedo clasificar, pero sigue siendo afloramiento de agua que dan un cierto nivel de mística. Y esta vertiente que está en particular, si bien es cierto, la vertiente de Moisés, yo les decía que tiene 3.000 años de peregrinaje, esta vertiente en Alemania tiene 6.000 años de resto arqueológico. Han buceado y han encontrado que hay ceremonias muy antiguas de resto arqueológico de gente viviendo en torno a esta vertiente desde hace 6.000 años. Y la razón de eso es porque esta es una fuente de agua que no se congela en invierno. Entonces hay una asociación de dependencia entre la gente y las fuentes de agua que se manifiesta muy claro en este tipo de lagunas. Esto es un sistema kárstico que aflora. En, los karst son túneles por donde se desplaza agua y de repente hay una conexión con la superficie y sale el agua a presión y esto es lo que ocurre en un ojo de un sistema karstiano, cástico, perdón, y, y es bonito el paisaje. Entonces, las vertientes están asociadas con templos griegos, templos católicos y lugares de vacaciones como las Termas Catillas. Entonces tenemos también esa mística en torno al agua, los ecosistemas dependientes y los lugares donde vivimos. Y los tipos de vertientes, esto es algo que podemos ir asociándolo después. Hay una publicación que se la voy a subir para que la vean. Aquí hay una vertiente que era una fuente de agua de Maitencillo. Yo no entendía cuando era chico iba a Maitencillo porque era esta mancha verde aquí. Ahora entiendo la existencia de flujos fracturados. De poco uno va empezando a entender. ¿Se Profe, acuerdan yo tengo cuando una consulta. ¿Sí? Dime. Eh, por ejemplo, ya, si yo tengo un terreno y tengo una vertiente, ¿tengo que tener derechos de agua sobre la vertiente o Sí. todo el agua es para mí? ¿Cómo es el tema de eso? No, no, no. Buena pregunta. Hacemos esta foto, por ejemplo. La ley dice que si la vertiente nace y muere en el mismo predio, tú no necesitas inscribir los derechos de agua. El problema es que aquí viene el escurrimiento y en algún minuto hay una línea que te dice que el agua que aflora la vertiente se puede conectar hacia un cuerpo de agua, en este caso el mar, porque está al lado de la playa. Pero en la siguiente foto puedo tener esta vertiente que en algún minuto a lo mejor puede conectarse a un arroyito y llegar a un río. Entonces, para serte franco, es muy poco probable que una vertiente nazca y muera en el mismo lugar y en general la dejada es fácil probar lo contrario, lo que les pasó a los bolivianos con la demanda Silara, porque al final, claro, efectivamente habían unas vertientes que afloraban los manantiales, pero después los manantiales generaban el río, entonces existía la conectividad hidrológica. Entonces, el mismo punto de la conectividad hidrológica afecta esa declaración de derecho de agua. Entonces, la vertiente al final del día, legalmente, es agua superficial. A mí me perturbó durante muchos años por qué las vertientes se inscribían como agua superficial si hay agua subterránea que aflora. Pero ahí aparece la definición de agua subterránea, que es el agua que está, perdón, la definición de agua superficial es el agua que está naturalmente a la vista del ser humano, y el agua subterránea es el agua que está oculta en el seno de la tierra. Entonces, como el agua de las vertientes o manantiales afloran, está naturalmente a la vista, entonces se clasifican legalmente como aguas superficiales. Entonces, al final tú necesitas tener los derechos inscritos en la vertiente.
Y ese es el problema que hay en las trancas en este minuto, porque en las trancas hay mucha gente que inscribió vertientes que nacían en los predios, pero esa cuenca esa subcuenca pertenece a la cuenca del Diguillín, que estaba agotada para los derechos superficiales. Entonces ahí hay unos juicios, hay unas demandas complejas, porque culturalmente una cosa, pero legalmente otra. Entonces, bien complejo el tema porque la gente tiende a pensarlo de una forma, pero la ley funciona de otra. Y el tema que hay en las trancas es un ejemplo claro de lo que ocurrió. Claro, con las mangueras que tenía. Eso. Claro, Claro, y no solamente la manguera, sino que la municipalidad de Chillán entregó agua en comodato a la concesión sin tener los derechos de agua. Entonces ahí hubo todo un problema que hubo que llegar a un acuerdo. Está muy complicado ese caso. Aquí tenemos algunas vistas de vertientes en la zona, en la cordillera de la costa, donde hay una vertiente, se ven manchas verdes. Y este es nuevamente el esquema de trabajo. Entonces, yo estoy trabajando en una vertiente. Yo quiero que nos pongamos de acuerdo para ir a terreno a las trancas. Ahí les voy a mostrar la vertiente de agua fría. Y cuando le digo respuestas rápidas, es que la cuestión es impresionante, pues chiquillos. Miren, déjenme buscar que lo abrí ayer, así que lo debo tener aquí entre la diapositiva. Cuando digo respuesta rápida, tengo esta vertiente que está aquí en las trancas, arriba hacia las termas de Chillán, la vertiente de agua fría. Y esta es la primera imagen que tengo de esa vertiente, que fue en octubre del 2014. Entonces, esta es una vertiente que en este minuto lleva como 1200 litros por segundo, y después se empezó a secar. Y ya llegó, con la mega sequía se secó la vertiente, y desde el año 2016 estaban observando que en invierno la vertiente se seca y en verano aflora agua. Entonces es una tendencia, pero aquí viene junio del 2023 cuando la vertiente se secó totalmente. De hecho, yo aproveché de colocar un sensor aquí para ver qué pasaba con la primavera. Fue una de las decisiones más afortunadas que he tenido, porque coloqué este tubo, coloqué un sensor, porque después de las tormentas empezó a aflorar agua por las vertientes. Entonces estamos hablando de este caudal que está pasando por arriba de las vertientes. Y la verdad es que hemos tenido aforo, Carlos Sea ha hecho los aforos, y la respuesta de la vertiente es esta imagen de acá, no sé si alcanzan a ver el hidrograma que crecía. La vertiente estaba seca a principios de junio. A mediados de septiembre llegó a 9.000 litros por segundo. 9.000 litros por segundo, cabrón. Imagínense la cantidad de agua. Y ahora va en 400 litros por segundo. Ha tenido una descarga rápida y una descarga lenta. Sí. Un sistema totalmente de respuesta rápida, que representa las características de un sistema de montaña, que es lo que está aquí. En cambio, si me voy a otros sistemas de vertiente, como la de Salar de Llamara, que está por acá lejos, es mucho más lento porque ha tenido tiempo para amortiguarse las distintas señales producidas por los distintos tipos de eventos climatológicos. Entonces, bueno, esto lo podemos modelar, lo podemos ver con más calma después, pero en general vamos a tener el flujo base, que es la respuesta rápida frente a la lluvia, y el agua subterránea nos va a alimentar el flujo, perdón, el flujo, me equivoqué, no es el flujo base, el flujo, la correntía directa es la respuesta frente a la lluvia, y el flujo base es la respuesta lenta, que es lo que alimenta el agua subterránea. Estos son modelos hidrológicos. En general, los modelos hidrológicos nos permiten reproducir esta filosofía de almacenamiento que tenemos acá. Podemos incluso distinguir distintos tipos de almacenamiento subterráneo. Y esa es la gracia del arte de la modelación.
ir estudiando cómo funciona la respuesta. Entonces, cuando tengo una vertiente como la que les mostré, aquí se ven claramente, después de estos años uno lo ve, dos sistemas de almacenamiento. Un sistema de almacenamiento que se vacía muy rápido y un sistema de almacenamiento que se vacía lento. Y eso en el modelo hidrológico corresponde a esto de aquí. ¿Se fijan? Dos sistemas de almacenamiento. Entonces, la forma como vamos a estudiar la vertiente de esa vertiente que tengo monitoreada, que está en el sistema de montaña de las Termas Chillán. Entonces, otra vertiente espectacular es el Valle de Aguascalientes, en que aquí está el profe Jerónimo, no sé si alcanzan a ver la foto, el profe que conociste ayer, Mada, ahí el profe Jerónimo está aquí, esta vertiente de agua caliente, casi o 70 grados, y esta vertiente de agua helada. Y aquí la gente se viene a bañar donde se mezcla el agua. Aquí nace el río Diguillé. Este es el punto donde nace el río Diguillé. Entonces, todo esto corresponde a un sistema de rocas fracturadas asociado a unas fallas geológicas que drenan el complejo volcánico Nevados de Chillán, que recibe agua por la infiltración del sistema magmático y drena en la zona, en el valle que nosotros llamamos Aguascalientes. Entonces, vamos a tener complejos sistemas de montaña en que vamos a tener nuevamente zonas de humedales, como el Valle de Aguascalientes, que funciona como una veranada, que es lo que le llamamos acá en Chile, que son zonas donde el suelo almacena agua y crece el pasto. Entonces, la práctica agrícola ancestral es que llevaban el ganado hasta estos valles durante los meses de verano, para que comieran. Por eso se llaman veranadas. Entonces, el renegado, por ejemplo, es un sistema muy activo en que hay zonas de infiltración donde el agua lluvia infiltra el suelo y se mueve a través del valle el agua subterránea que ya infiltró y descarga en vertientes asociadas a rocas fracturadas. Entonces tenemos sistemas de vertientes que son bien activos y que dependen de las características geológicas de cada sector. Entonces cada sistema de vertiente que me genera esta conectividad hidrológica, por ejemplo, toda esta vegetación está asociada a vertientes que vienen bajo la roca y que va descargando el río. Todos estos sistemas son dependientes de las características particulares de cada zona postal. Entonces, uno de los temas que yo he ido estudiando a lo largo de estos años son la caracterización de humedales, vertientes, eh, de dónde viene el agua, cómo viene el agua, cómo son los temas de calidad y cuáles son las amenazas. En este caso particular, la amenaza es la urbanización. Y ya hay una dinámica, por ejemplo, esta es una cosa alucinante, que el mismo río, el mismo día, presenta condiciones de que está con agua, se seca, está con agua, se vuelve a secar y vuelve a aparecer el agua. Y eso es porque hay una interacción entre la topografía y el flujo de agua subterránea. Porque el flujo de agua subterránea tiende a seguir una parábola, una curva, y la topografía tiene forma de escalones. Entonces se van interceptando el eje hidráulico del agua subterránea con la topografía. Y eso es muy re entretenido. Y estos son los controles geológicos que van generando eh, las condiciones de vertiente en que están estos elementos de almacenamiento. Hay una dinámica del deshielo de arriba de la nieve en la zona del volcán. Es la lluvia, la infiltración, agua subterránea, y todo eso me va generando las características de cada cuenca, con sus propias amenazas, que por ejemplo puede ser el uso indiscriminado del agua, las mangueras que mencionaba alguien de repente, y los contaminantes emergentes. Entonces, gran parte de mi trabajo lo he hecho aquí en el Valle Renegado porque es una zona de estudio. Entonces, ahí yo creo, me gustaría que coordináramos en algún minuto una salida de terreno para recorrer el valle y ahí lo podríamos hacer con instrumentación, quizás también. Bueno, como ven, es bien volado el tema de repente, uno se vuela con la... Sobre no, a mí yo lo que encuentro espectacular ha sido la ida de terreno al norte. Después les voy a preparar una presentación sobre los humedales
y las vertientes de las comunidades. Yo creo que la próxima semana eh, voy a tratar de tenerla la semana que viene, pero estamos estudiando una situación con la gente de agronomía sobre una comunidad que se llama Camar, donde hay una explotación de litio y la gente se siente amenazada o quizás se siente en una oportunidad de pedir compensación a la minera. Yo creo que hay un poco la segunda parte y estamos estudiando el efecto de la explotación del litio sobre la comunidad. Y eso es bien interesante porque eh, no es casualidad que la comunidad está ahí. La comunidad está ahí porque hay un control geológico que generó una vertiente de hace 3.000 años o 4.000 años que la gente está viviendo ahí. Entonces, hay una asociación entre comunidades, resto arqueológico y las condiciones hidrogeológicas que permiten la existencia de estas manantiales. Entonces, la semana que viene les voy a ir comentando sobre humedales, manantiales y los seres humanos. Y por mientras, bueno, Maday me dijo que tiene clase los miércoles aquí, pero yo la verdad es que en mes de abril estoy como bien complicado, pero podríamos organizar una salida de terreno quizá en mayo para ir a ver la zona de las trancas. Ahora, yo no sé cómo están ustedes, yo sé que los tienen varias clases, pero aquí me gustaría, por ejemplo, tener una salida para que alcance a llegar la Maday de Concepción tipo 10 de la mañana, pero ¿el viernes tienen clase o tienen complicado? O, no, no todos los viernes, sino que estoy pensando algún viernes en mayo. Yo en mi caso no tengo problema, entiendo. Entonces coordinamos por WhatsApp mejor, po. Sí. Sí. Ya. Sí. ¿Hay algún comentario sobre les encargo los que no hayan subido la tarea que la suban? Yo no lo he revisado todavía, ¿eh? Tengo que sentarme a revisar. Estoy medio congestionado este fin de semana porque tengo que preparar dos evaluaciones de pregrado. Entonces, y esas son más difíciles porque tengo una asignatura nueva que nunca la he hecho, entonces tengo que pensar cómo diablos voy a hacer las preguntas. Y bueno, eso es parte de la entretención. Y esta es la filosofía de la asignatura, volviendo a lo que le hablaba, la filosofía de la asignatura de hidrología ambiental en esta relación entre los ecosistemas, los seres vivos y la vertiente. Ahora, yo he tenido la suerte, y digo realmente suerte, porque aquí no es una cosa que uno lo haya buscado, pero en el año 2005 fui invitado a participar en un proyecto de la National Science Foundation con gente de Nuevo México y estuvimos trabajando entre la relación entre los canales de riego y las comunidades y el cambio climático. El proyecto se llama SEQUIA. Y hemos tenido harto trabajo y de hecho estaba en un par de congresos de historiadores del agua y, y acaba de salir un capítulo del libro y les voy a compartir el libro en PDF para que lo vean sobre la, la cultura del agua. Es bien interesante. Y el año 2017, después estuve en otro proyecto con los alemanes sobre también comunidades y sistemas de riego. Y ahora estoy en un proyecto que se llama Transit of America, que también cuencas de montaña y comunidades dependientes. Entonces hemos ido aprendiendo y ahí he tenido la posibilidad de visitar los páramos, distintos tipos de cuencas y de sistemas. Uno de los líderes de este último proyecto va a estar acá en la zona entre noviembre y diciembre haciendo su sabático, así que ahí vamos a tener oportunidad. Probablemente le voy a pedir que haga algún seminario con usted. Y uno de los compromisos que tengo, que me lo van a ir a cobrar es que tenemos que hacer un libro sobre humedales across América, ese es el nombre del libro. Pero bueno.
Algún día yo creo que lo voy a terminar haciendo cuando jubile probablemente. Es uno de mis proyectos. Pero es muy interesante ver la similitud y diferencia de los humedales. Que eso es algo que quiero llevarlo a una presentación y espero poder mostrársela la próxima semana. Que yo voy a leer el trabajo de usted y de ahí entonces vamos a ir avanzando y seguimos avanzando en esta asignatura. Bien, pues chiquillos, voy a cortar la grabación.